Buenos días. Ya esto va tocando a su fin. Ya hoy es el último día y también la última semana de ejercicios, según hemos distribuido en el esquema de San Ignacio. Hoy el título que he puesto para esta semana, e incluso para la última meditación, es Pregoneros del Amor. Que esto que hemos vivido aquí, tenemos que llevarlo fuera. Esto es lo importante, que no se quede solamente en una teoría, en unos días pasados con el Señor, como he venido diciendo a lo largo de estos ejercicios. El Señor los llamó para estar con Él, pero después para enviarlos a predicar. Nosotros hemos estado estos días aquí con el Señor y ahora nos toca anunciarle con la palabra y sobre todo con el ejemplo. Vamos con la primera meditación del día de hoy. El último en llegar. El último en llegar. ¿Quién fue ese que llegó el último? Ese que llegó el último fue Santo Tomás. Un santo al cual le he cogido mucha devoción, porque es el patrón del pueblo, de una de las parroquias que tuve, un pueblo pequeñito, ahí detrás de los Ibores. La gente dice que los Ibores no, eso es la Jara extremeña, que se llama Navatrasierra. Era el patrón del pueblo. Claro, he tenido que hablar mucho de él. Y al hablar mucho de él, por ser el patrón del pueblo, le acabas cogiendo cariño. A Santo Tomás. Bien, Santo Tomás es el último en llegar. Pero Jesús acoge al último que ha llegado. Lo importante de Santo Tomás es que llegó. El último en llegar, pero llegó. Nos dice el Evangelio que estaban los discípulos en una casa reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. No vamos a hablar, hay muchos temas que no hemos tocado en estos ejercicios, por ejemplo, el Espíritu Santo, que es precioso, ¿no? La transformación que se produce en los apóstoles, cuando llega el Espíritu Santo. Tampoco hemos hablado nada de la Virgen, lo dejaremos para otros retiros y para otros ejercicios, ¿no? Que son temas también fundamentales. Tanto de la Virgen como del Espíritu Santo tengo hecho varios decálogos, pero bueno, había que elegir algunos temas y me he decantado por estos temas. Bien, están con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero, a pesar de ese despiste que tienen los apóstoles, porque están despistados, hasta que no llega el Espíritu Santo sobre ellos, no acaban de comprender bien su misión. Y a pesar de ese despiste, ellos intuyen algo. Ellos intuyen algo importante, que es la importancia y la fuerza de la comunidad cristiana. Hoy quería centrarme en eso, la comunidad cristiana. Ellos están despistados, pero de alguna manera intuyen que estando dentro de la comunidad, estando todos juntos, estando reunidos, ahí van a encontrar una fuerza, ahí van a encontrar un ánimo. Y no solamente una fuerza entre ellos, sino aquello que dice la Sagrada Escritura. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Nos hemos dado cuenta del alcance de esta expresión? Donde dos o más están reunidos en mi nombre. ¿Cómo empezamos la mayoría de las celebraciones? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos aquí en el nombre del Señor. Y donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor, por el Señor,
también está el Señor. Y esa presencia en la comunidad es importantísima. Ahora lo iremos viendo. La importancia de la comunidad. ¿Qué importancia tiene la comunidad? Ellos intuyen que estando juntos algo va a suceder. Ellos se animan, ellos se protegen. Aquí tiene un papel fundamental la Virgen. El Día de la Luz, que es el día más importante de Arroyo, toca hablar de la Virgen de la Luz. Un año les hablé de esto. La Virgen está allí con ellos. Nos lo dice expresamente la Sagrada Escritura, que estaba reunida con los apóstoles. La Virgen no se fue a llorar la pérdida de su hijo. Tenía otros hijos los apóstoles y allí estuvo con ellos. No lloró a su hijo, no tuvo tiempo de llorar a su hijo. Cuando murió mi padre, esto me recuerda también lo que estoy diciendo de la Virgen. Yo estaba celebrando, era un domingo, celebrando la misa de 9 en la parroquia de San Antón. Mi hermano venga a llamarme, yo no podía coger el teléfono. Al acabar la misa, cogí el teléfono y me dijo mi hermano que había muerto mi padre. Yo aún me quedé en el pueblo para celebrarles la misa de 10. Con mi padre de cuerpo presente, en Malpartida, claro. Y yo celebrando la misa en Arroyo. El pueblo me lo agradeció mucho. Además se portaron de maravilla. No se acercó ninguno. Yo digo, ahora se acercan aquí a darme el pésame y no llego a mi casa, ¿no? No se acercó ninguno, me respetaron y después ya me fui rápidamente a mi casa. Pero qué casualidad. Me hubiera gustado estar una semana tranquilamente en mi casa, ¿no? Un poquito de duelo, ¿no? No pude hacer ese duelo. Fallecieron personas muy allegadas en la parroquia y me parecía que tenía que estar al lado de ellos. También es verdad que ellos estuvieron a mi lado. Decía mi hermano, hay más gente de Arroyo que de Malpartida en el entierro de nuestro padre. Son cosas que hay que agradecer. Y la Virgen María no tuvo tiempo de llorar a su hijo. Se fue con los apóstoles y allí estuvo ella animándoles. ¿Habéis parado alguna vez a pensar que cuando los apóstoles veían a la Virgen María, les recordaría a Jesús? Porque Jesús, sin duda ninguna, tendría expresiones de la Virgen María. Además, que todo lo humano lo había tomado de la Virgen María. Todo lo humano lo había tomado de la Virgen María. Nosotros tenemos de nuestro padre y de nuestra madre. La Virgen María, en cuanto Cristo hombre, lo tenía todo de su madre. Así que indudablemente tendría muchas expresiones de su madre. Y los apóstoles, cuando veían a la Virgen María, verían a Jesús. Les recordaría a Jesús, sin duda ninguna. Y esto les animaría un montón. La Virgen María ahí está, tirando de aquella primitiva comunidad. Aquella comunidad, como nos dice expresamente el Evangelio, encerrada por miedo a los judíos. Pero a pesar de estar encerrados por miedo a los judíos, allí estaba la Virgen María animándolos. Qué importante es la comunidad, qué importante es la comunidad. No nos hacemos ni idea la importancia que tiene la comunidad para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe tiene 3 patas. Muy importante las 3. Es como un trípode. Si le falta una de las patas, se cae. Y estas 3 patas, las explico brevemente, son el conocimiento, la celebración y la vivencia. Conocimiento, celebración y vivencia. No podemos amar aquello que no conocemos.
Yo sin duda ninguna cuando me vaya de este retiro, por poner un ejemplo de estos ejercicios espirituales, querré más a las teselitas y al teselito. ¿Por qué? Porque los he conocido. Antes prácticamente conocía a Luis Abel y a Reme un poquito y ya está, ¿no? Y ahora os he conocido un poquito más, no mucho, un poquito más. Pero ya cuando conocemos, ya queremos. Nadie ama lo que no conoce. Tenemos que conocer la Sagrada Escritura, tenemos que conocer a Jesucristo para amarle. Nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, la fe, en primer lugar, es conocimiento. En segundo lugar, ¿qué es la fe? La fe es celebración. La fe tiene que ser celebrada. Esa gente que te dice, yo soy creyente pero no practicante, no voy nunca a misa, ¿qué fe es esa? La fe tiene que ser celebrada. Os voy a contar un ejemplo. Me gusta mucho hacer peregrinaciones y uno de los lugares que me gusta mucho es a Santiago de Compostela. Aquí que tenemos una hermana gallega. Me encanta. Cuando vamos a una peregrinación a Santiago de Compostela, yo también meto un poquito el lado lúdico. Por ejemplo, algunas veces los he llevado a la ermita de Santa Tecla, hermana, allá arriba, y nos hemos comido allí una mariscada, que no solamente se trata de rezar, una mariscada allá arriba en Santa Tecla, o a más lugares, porque Galicia tiene muchísimo que ver, muchísimo. Y la gente se lo pasa bien, y la gente está contenta. Pero nada comparable cuando salen de la iglesia después de ganar el jubileo y más aún si hemos tenido la suerte de ver ese grandioso y magnífico botafumeiro. Si vemos todo eso y la gente ha ganado el jubileo, cuando la gente llega al autobús hay una alegría. Como dice una de las colectas, una alegría desbordante. La gente está contenta con la mariscada de Santa Tecla o viendo la torre de Hércules en La Coruña o lo que sea. Pero esa alegría no es comparable cuando salen de la iglesia después de ganar el jubileo. La fe es celebrada. Qué bonito cuando celebramos con esta alegría, con este entusiasmo la fe. La fe tiene que ser celebrada. Es muy importante. Celebrada en la Eucaristía, en los bautizos, en una hora santa, donde sea. Yo me doy cuenta los grandes frutos que producen las horas santas. Yo lo veo en mi parroquia. La fe celebrada. Si dice vamos a tener una reunión, vamos a hablar de esto, una reunión formativa, bueno, la gente va, pero no es lo mismo. No es lo mismo que cuando estoy allí delante del altar, que le estás explicando así en tono meditativo, ¿no? Las lecturas, el Evangelio, pero está el Señor. Y eso lo cambia todo. La fe tiene que ser celebrada. Y la fe, por último, tiene que ser vivida. La fe tiene que ser vivida. Esto que conocemos, esto que celebramos, lo tenemos que llevar después a la calle. El ejemplo que os ponía el otro día, lo repito ahora para los que no estuvieron. En las peregrinaciones, algunos nos dicen, yo voy a esta peregrinación porque tengo garantizada todos los días la misa. Y voy porque hay misa. Si no hubiera misa, yo no iría. Sí, está muy bien. Pero eso se tiene que traducir en obras. En los detalles más pequeños se nos tiene que notar ese espíritu de que hemos participado en la Eucaristía. Ahora, si te ven, el ejemplo que yo ponía el otro día, estos que van a misa todos los días y después ocupan siempre los primeros asientos en el autobús, ahí ya tu misa, esa misa que estás celebrando, escuchando, participando, que tú dices que sin misa no irías al viaje, pero te estás olvidando de algo, que la misa es un encuentro con Dios, sí, pero también con los hermanos.
Y si después cuando acaba la misa tú eres egoísta y no piensas en el hermano, aunque sea en un detalle tan pequeño como ocupar los primeros asientos del autobús, tu misa deja mucho que decir. ¿Cómo estás celebrando esa misa? ¿Cómo estás participando en esa misa? Porque esa misa tiene que llevarte a una conciencia de fraternidad, de hermanos, porque la misa es un encuentro con los hermanos. Si no, por mucha misa que escuches, no la estás viviendo bien, no estás participando bien en ella. La misa se tiene que traducir en hechos concretos. La fe es conocimiento, la fe es celebración y la fe es vivencia. Como falte una de esas tres patas, escasa es nuestra fe. Donde todos los apóstoles fallaron a Jesús, todos le fallaron. Bueno, menos San Juan, ¿no? Los demás le abandonaron y algunos incluso como San Pedro le negaron. Pero donde todos los apóstoles fallan, Santo Tomás se equivoca más que nadie. Santo Tomás es el que más se equivoca. ¿Por qué? Porque se aparta del grupo, porque se aparta de la comunidad. Y aquí falla enormemente, porque le va a faltar la fuerza que da la comunidad. Por eso Santo Tomás no se encontró con Cristo. Por eso Santo Tomás no cree en la resurrección. Por eso cuando se encuentra con los apóstoles, ¿qué le dice? Si no meto las manos y los dedos en las llagas de los pies y de las manos, incluso la mano en el costado llega a asegurar, no creeré. El defecto de Santo Tomás fue apartarse de la comunidad. ¿Qué importancia tiene la comunidad? ¿Qué importancia tiene la parroquia? Una importancia enorme. ¿Y cuántos cristianos, por desgracia, esto no lo viven? Se consideran cristianos, bautizan a sus hijos, hacen la comunión sus hijos. Pero creo que en España daremos por ahí por un 15% de asistencia al encuentro de la comunidad, que es sobre todo la misa dominical. El día del Señor, ese encuentro con Cristo y con la comunidad. Si de los cristianos que estamos en España, que nos confesamos cristianos, hay en torno a un 15%, calculo yo, como mucho un 20%, de ahí no pasamos. No estamos viviendo esto. No le estamos dando importancia a la comunidad. Y ese fue, quiero repetirlo y recalcarlo mucho, ese fue el gran fallo de Santo Tomás. Ahí es donde falla Santo Tomás, en apartarse de la comunidad. ¿Qué os decía el otro día? Al menos, como mínimo, que garanticemos siempre dos cosas. Una, la Eucaristía dominical, que nunca por nada del mundo faltemos a misa, a no ser que estemos enfermos o alguna cosa de esa. Bien, entonces ya es distinto. O tengamos que cuidar a un enfermo. Cuidado, explico esto. Que esto le crea a mucha gente problemas de conciencia. Y se van a confesar porque no han ido a misa. Y se van a confesar porque han atendido a un enfermo. Se equivocan. Si por cualquier casualidad tu padre, tu madre o un enfermo cualquiera se ha puesto malo y le has tenido que atender, tú no has dejado a Jesucristo. No, le has atendido en el enfermo. No has dejado a Cristo. Le has atendido en el enfermo. Que aquí puede haber alguna picaresca en alguna ocasión, puede haberla, ¿no? Pero bueno, en el fondo, que se me entienda la idea. Ha surgido algo de golpe, de momento, y le atiendes. Yo solamente una vez en mi vida he faltado un domingo a misa. Estaba en la playa y dejamos la misa para ir a la última misa del domingo, ¿no? Sabéis que en los lugares donde hay playa, la misa es al principio del día y al final del día, ¿no? Para que la gente pueda ir a la playa. Y además se llenan las iglesias, en época de playa, ¿no? Y mira por dónde, ya cuando íbamos a ir a misa, a una persona le surgió un problema grande, de los que estaban allí con nosotros en vacaciones.
Si yo digo, bueno, ahora me voy y aquí te quedas tú con el problema, ¿qué imagen habría dado ahí? Yo lo pensé ante Dios rápidamente y dijo, no, creo que me tengo que quedar. Esta persona tiene un problema serio y creo que tengo que estar aquí a su lado. Si no, ¿qué ejemplo habría dado? Los demás se habrían quedado con esta persona ayudándole y atendiéndola y yo me voy tranquilamente a misa. No tengo conciencia ni me confesé eso. ¿Por qué? Porque no creo que eso fuera un pecado. No dejé al Señor, sino que atendí al Señor en aquella persona que tenía un problema serio y grave. ¿De acuerdo? Así que esto siempre lo tengamos claro. No dejamos al Señor, sino que le atendemos al Señor en esa persona. Otra cosa es que nos busquemos el domingo a esa hora, ningún día de la semana, pero el domingo a esa hora voy a atender a esta persona. No, eso ya es picaresca, ¿no? Pero que me entendáis el concepto. Pero Santo Tomás rectificó. Rectificó a tiempo. Fue el último en llegar, pero llegó. Tarde, pero llegó. Cogió el último tren, pero llegó. Eso es lo importante de Santo Tomás. Judas, en cambio, no llegó. O creemos que no llegó. Al menos no llegó a la comunidad. A lo mejor llegó al encuentro con el Señor en el más allá. Pero la comunidad no llegó. Por eso no decimos San Judas. Y sí decimos Santo Tomás, que a lo mejor también está en el cielo, pero no decimos San Judas, ¿no? Santo Tomás, lo bueno que tiene es que rectifica. Y rectifica a tiempo. Y al incorporarse, aunque tarde, recupera la fe que tenían sus compañeros. Recupera la fe en la resurrección. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué importancia tiene la comunidad? Por nada del mundo os apartéis de la comunidad. Nunca, nunca. Siempre en la comunidad. Ahí es donde los cristianos vivimos nuestra fe. Nos dice el Concilio Vaticano II. Dios quiere salvarnos formando un pueblo. Lumen Gentium. Dios quiere salvarnos formando un pueblo. Dios no nos quiere salvar individualmente. Dios nos quiere salvar formando un pueblo. ¿Qué importancia tiene la comunidad? Quitémonos ese sentido individual que tenemos muchas veces, porque somos muy individualistas, más de lo que nos parece, y decimos mi misa. Yo he llegado a escuchar en entrevistas en televisión, no, mi fe es algo privado, yo no digo cuál es mi fe, yo no digo cuáles son mis creencias. Si un católico dice eso, escasa es su fe. Si a un católico no se le conoce su fe, es que se los tiene que conocer, porque aparte de nuestro comportamiento, porque por sus frutos los conoceréis, hay cosas muy visibles, que es la asistencia a la Eucaristía, al encuentro con la comunidad. Es imposible que un cristiano pueda ocultar su fe. Aquello que dice el Sermón de la Montaña, no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. No se puede. Una ciudad puesta en lo alto de un monte no se puede ocultar. Y nuestra fe no se puede ni se debe ocultar. Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. No tenemos que hacer las cosas para que nos vean, pero es imposible que no nos vean. O sea, aquí lo importante es la intención. Si yo hago las cosas para que me vean, malo, porque ahí ya hemos recibido la paga. Pero si yo la hago porque tengo que hacerlo y se ve porque no puede ser de otra manera, pues estamos dando un testimonio. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. ¿Qué importancia tiene la comunidad? Voy a poner un ejemplo, lástima que no estén aquí Odair y Montaña, que les habría gustado mucho este ejemplo. Son de esas cosas que se te quedan grabadas. En el seminario nos visitó un obispo que estaba en misiones y nos dijo lo siguiente: para mí es una alegría muy grande cuando llega un seglar que es médico o es enfermero o es profesor y viene allí a echar una mano en misiones. Hacen una labor impresionante. Pero nos decía, ahora, cuando realmente
me llevo una alegría es cuando me llega un sacerdote. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿y por qué? Y este razonamiento de este obispo me dejó impresionado para siempre. Nos dijo, porque cuando me llega un sacerdote, celebra la Eucaristía. Y cuando hay Eucaristía, hay comunidad. Y donde hay comunidad, todo lo demás va surgiendo. Te va surgiendo el grupo de Cáritas, te va surgiendo el grupo de catequistas, te va surgiendo todo. Pero hay comunidad. ¿Qué importancia tiene la Eucaristía? Porque la Eucaristía hace comunidad. La Eucaristía crea comunidad. Qué importante es la comunidad. Qué importante es la Eucaristía que crea comunidad. Nunca, nunca nos apartemos de la comunidad. Que nunca cometamos el error de Santo Tomás. Aprendamos aquello que solemos decir en piel ajena. Aprendamos en la piel ajena de Santo Tomás. ¿Y de dónde arranca este concepto de comunidad para que le demos tanta importancia? Pues que todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos entre nosotros. Algo que hemos repetido hasta la saciedad en estos ejercicios espirituales. Cristo está acostumbrado a acoger al último en llegar. Es el caso de Santo Tomás. Solamente ese caso, hay muchos más. Por ejemplo, también el buen ladrón. El buen ladrón que estaba tan acostumbrado a robar y robó en el último minuto lo más importante. Le robó el corazón a Dios. El robo más importante que hizo en su vida. Los últimos en llegar, pero llegaron. No echemos, acojamos siempre. La comunidad tiene que ser acogedora. Qué bonita esa palabra de Cáritas. En mi parroquia dicen, bueno, aquí, lo hacen el lunes, ¿a quién le tocas este lunes la acogida? Se reparten de 2 en 2 y hacen la acogida los lunes. Es el día que atienden a las personas con necesidades en el pueblo. Pero ya la palabra de por sí, acogida, es una palabra preciosa. ¿A quién le toca la acogida? Que seamos siempre acogedores. Porque a veces en la parroquia no somos acogedores. Y os puedo contar casos. A veces se nota, se percibe, que es una pena que esto pase en una parroquia. Vamos los de siempre. Pero cuando hay algo especial y vienen los que no son de siempre, muchas veces no se les recibe con cariño, con acogida. Si yo voy ahora a casa de cualquiera de vosotros, seguramente es la primera vez que entro en vuestra casa, seguramente que me vaya a recibir con lo mejor. Como me dicen los niños, te sentaste en el sillón de mi padre. Digo, pero tu padre no me dijo nada. Tu padre no me dijo nada. ¿Por qué? Porque al que llega se le acoge con lo mejor que hay en la casa. Sabe que en una casa donde se pone el gato es el mejor sitio, ¿no? Bueno, pues yo también me suelo coger el mejor sitio porque me dijo el niño eso, ¿no? Te sentaste en el sillón de mi padre, en el lugar de mi padre. Pues allí me senté, no lo sabía, claro. Si no me hubiera sentado en otro sitio, ¿no? Pero cuando llegas a una casa, te acogen con todo el cariño. Y resulta, esto lo he visto más de una ocasión, llega la fiesta del patrón del pueblo. Ese día va muchísima gente a la iglesia, a la fiesta del patrón del pueblo. Gente que no va nunca. Y amigo, aquí tenemos a los incondicionales que van siempre quejándose. ¡Ay! Es que para un día que vienen me tengo que quedar de pie, no me puedo sentar porque ellos me quitan el sitio. Eso es lo que tienes que hacer. Decirle, me levanto para que tú te sientes.
Lo mismo que hacemos en una casa, que le acogemos con mucho cariño, tenemos que hacerlo en la iglesia. Y no poner malas caras cuando vienen los que no vienen siempre. No hace mucho me daban las quejas porque una persona que llevan viviendo poco tiempo allí en Arroyo se acercaron a ver la iglesia, a ver el retablo. Y una de las personas que estaban allí, una de las habituales, de las incondicionales, me dicen: no vuelvo a pisar tu iglesia. Perdón, la otra persona que se acercó, que llegaron a Arroyo no hace mucho tiempo y estaban viviendo allí, se acercaron a ver la iglesia. Y me dijeron: no me vuelvo a acercar a ver a tu iglesia, porque allí una, que ni es sacristana, ni tiene ningún cargo en la parroquia, ni nada, pero ese día se le subieron las ínfulas, ¿no? Y dice que no sé cuánto, que no pases para allá, que no lo veas de cerca, que no sé cuánto, que no sé qué. Trátala con cariño, enséñale tú el retablo, explícale tú el retablo. No se sintió acogida, no se sintió querida. Reacción cuando la fe es débil. Pues no vuelvo más. Mucha gente vuelve solamente, aunque sea por cariño. Os cuento otra anécdota. A un chico que nos hemos conocido haciendo el Camino de Santiago, y la verdad es que he hecho amistad con él y su familia. Los conocimos andando, ¿no? Y este chico hizo el Camino de Santiago desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Y llegó a este lugar, al ver que tenemos poquitos, pero reciben como albergue en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Ahí los reciben. Lo que os dije el otro día, que decía Ibarra, que es el lugar de Extremadura donde más amor hay por metro cuadrado, ¿no? Os decía el otro día, ¿no? Pues este chico, nos acabamos de conocer aquella noche, estábamos cenando juntos, estábamos compartiendo un melón, y nos estaba contando la historia de que había hecho él en verano, por aquí, por los riberos del Tajo, andando por ahí con esos calores y tal. Dice: llegué al Alcuéscar, llegué cansado, llegué medio muerto allí, en verano, el calor, y nos dice, ¿cómo me acogieron en Alcuéscar? Me dieron de comer gratis, me atendieron de maravilla. Y dice así este chico, fijaos lo que dice: yo no creía mucho en los curas, desde ese día creo en los curas. Para que veamos un acto de cariño, un acto de acogida en la comunidad es fundamental. Y esos actos de acogida, de cariño en la comunidad, con quien principalmente los tenemos que hacer es con los alejados. Si un alejado se acerca por primera vez a la iglesia y no se le recibe con cariño y le ponemos mala cara y todo eso, ¿va a volver? No volverá. Una cosa importante que tenemos que hacer en las parroquias, a veces, lo digo yo por experiencia, nos piden muchas cosas que no se las podemos conceder. Pero si tenemos vista, no le digamos un no rotundo, que eso aleja. Dile: no puedo concederte esto, pero sí esto otro. No cerremos la puerta totalmente. Dejémosle una puerta entreabierta, haciéndole ver que, mira, esto no te lo puedo conceder, pero mira, de esta manera sí, o de aquella otra. Que vean que te estás preocupando por esa persona. Que si no se lo concedes no es por un capricho, no es por no trabajar, sino porque está prohibido. Hay cosas que están prohibidas que te las piden que no pueden hacerse. O, por ejemplo, cuando te piden un bautizo el sábado santo. No, hombre, es que estamos aquí ahora todos en Semana Santa. Mira, es que es un día litúrgico, no se puede celebrar un bautizo el sábado santo por la mañana. Si quieres por la noche en la vigilia, sí, sin problema ninguno. Es que eso ya es muy tarde, una celebración muy larga. Bueno, pues espérate al domingo. Pero no te lo puedo conceder el sábado por la mañana, no puedo hacerlo. ¿Me entendéis, no? Que dejemos siempre ahí un poquito esa puerta abierta. Santo Tomás, lo mismo que Pedro, fallan, pero se arrepienten y rectifican. Y San Pedro tuvo lágrimas de amor. Y Santo Tomás dice una frase preciosa.
¿Qué dice Santo Tomás? Señor mío y Dios mío. Creo que pasa en algunas parroquias. Cuando yo estaba en la parroquia de Navatrasierra, tenían un gesto muy bonito. Yo voy a avisar una cosa, no tengo oído musical, pero tengo un oído que, vamos, escucho una mosca volando allí al fondo de la capilla, El musical no, pero el otro de maravilla, Y yo escuchaba a la gente. Cuando en la consagración elevaba el Santísimo, ¿sabéis lo que decían los de Navatrasierra? Señor mío y Dios mío. Se dice en más parroquias, ¿no? No en todas, en más parroquias se dice eso. Así bajito lo dice la gente, ¿no? Pero en Navatrasierra, que tenían por patrón a Santo Tomás, me imagino que algún cura esto se los habría inculcado bastante, ¿no? Yo escuchaba así de fondo, despacito, Señor mío y Dios mío. Qué expresión de fe, de cariño más bonita es esta, ¿no? Señor mío y Dios mío. De todos, por supuesto, Abelardo, pero esa expresión, ¿no? de cariño, ¿no? De cariño. Señor mío y Dios mío. ¿Qué importancia tiene la comunidad para encontrarnos con Dios? Bien, son casi las 11, ¿no? Ya. No va a dar tiempo de más. Yo quería explicaros un poquito, lo haremos en otro momento, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de la comunidad, quería hablaros de la parroquia, quería hablaros del arciprestazgo y quería hablaros de la diócesis, ¿no? Veo que no, que tenemos tiempo. Pero bueno, voy a hablar un pelín. Sí, pero tampoco me quiero, porque queda un ratito para que recéis y oréis, ¿no? Tenía aquí muchísimo preparado, ya sabéis, hablar de lo que es la parroquia, lo que es un arciprestazgo, lo que es una diócesis y lo que es la Iglesia Universal. De todo quería hablar un poquito, ¿no? Pero bueno, voy a hablar solamente de algo, solamente una cosita, de la parroquia. ¿Cuál es el espejo donde tenemos que mirarnos las parroquias? ¿Cuál es el espejo donde se tiene que mirar una comunidad? La parroquia es una comunidad. ¿Cuál es ese espejo en el cual tenemos que mirarnos? Vamos a explicar un poquito. Primero, saber, una parroquia es una comunidad, pero es algo más. Y ojalá esto y todos los sacerdotes lo tengamos claro. Una parroquia es una comunidad de comunidades, donde todas las comunidades tienen cabida. Todas. No, estos sí, los otros no. Estos que me caen bien sí, los que no me caen bien no. Si no me cae bien Teselas, en mi parroquia no entra. No. Tenemos que tener las puertas abiertas para todos. Mili de Santa María, Legión de Santa María, Renovación Carismática, comunidades no catecumenales, todas, coros, cáritas, catequistas, cofradías, todos. La parroquia es comunidad de comunidades, porque hay muchas pequeñas comunidades dentro de la parroquia. Y una parroquia tiene que ser comunidad de comunidades. Pero algo bastante habitual, que se ve donde hay bastantes comunidades, que es las celotipias que nos hacen mucho daño. Ah, es que a esto los quieres más que a los otros, es que a esto te dedicas más que a los otros. Y empiezan piques entre nosotros. Nosotros somos los mejores, eso lo he escuchado en muchas ocasiones, Nosotros somos los mejores, nosotros somos los más santos, así tan claro no te lo dicen, ¿no? Pero bueno, se ven expresiones que se dicen estas cosas, ¿no? Cuando hay celotipias, cuando hay piques entre esas distintas comunidades que hay en una parroquia, por desgracia, esto es signo de una cosa. Es signo de que no estamos caminando. El que está caminando no tiene tiempo de piques ni de historias. Está caminando, está
centrado en lo que tiene que estar centrado. ¿Dónde tenemos las parroquias que mirarnos? ¿Dónde tenemos que mirarnos? ¿Cuál es el espejo donde tenemos que mirarnos? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia son las primeras comunidades cristianas. Es increíble lo que hace San Pablo. Yo en el catecismo de confirmación que he hecho, un tema que me parece importantísimo que he puesto son las primeras comunidades cristianas. Ahí es el espejo en el cual tenemos que mirarnos. Esto es lo mismo con Río. El Miño, en atención aquí a la hermana Dolores, el Miño nace en Fuentemiña. Cuando el Miño, así lo estudié cuando era pequeñito, el Miño nace en Fuentemiña. Cuando el Miño nace en Fuentemiña lleva un agua cristalina. Cuando llega allá a la desembocadura allí de Santa Tecla, ya no lleva el agua tan cristalina. El agua en Fuentemiña se puede beber, ya allí no dudo que se pueda beber, ¿no? En Fuentemiña se bebe hasta sin cloro y sin nada. Al final ya en Santa Tecla no creo que se pueda beber. Cuando una cosa nace y surge es pura. Pero según va avanzando, ya va perdiendo esa pureza. Entonces las comunidades cristianas, después de 2000 años, pues se nos va pegando el polvo del camino. Vamos adquiriendo cosas que no están tan bien. Y le vamos dando importancia a una serie de cosas que tienen muy poquita importancia. Y parece que eso es el no va más. Y cosas que tienen una importancia grandísima, como puede ser la Eucaristía dominical, no le damos tanta. Y a lo mejor cosas de un santo, de una cofradía, le damos una importancia grandísima. ¿Por qué? Porque se va pervirtiendo un poco eso que aprendimos al principio. Eso que se aprendió al nacer esas comunidades cristianas. ¡Qué bonito! Esto a lo mejor lo hicieron los demás apóstoles, probablemente, casi seguro. Pero tenemos las cartas de San Pablo. San Pablo crea una comunidad y allí ordena un sacerdote y ese sacerdote se queda al frente de la comunidad. Y va a otra, y a otra, y a otra. Pero fijaos la manera de trabajar San Pablo. San Pablo va creando comunidades. La de los Corintios, Filipenses, que es la carta a los Filipenses es preciosa. Me encanta. ¿Por qué la carta a los Filipenses es tan bonita? Porque es la primera comunidad que creó San Pablo. Y le llama mi joya, mi corona. Le dice unas palabras preciosas. Digamos, para que me entendáis, es como su primera novia. Nadie olvida el primer novio, la primera novia. Yo no olvido mis primeras parroquias, ¿no? Ahora, que haya tenido solamente un novio o una novia, pues mira, afortunado él y afortunado ella, ¿no? Pero bueno, bromas apartes. Fue su primera comunidad, pero creó muchas más comunidades. Filipenses, a los Corintios, a Tesalónica, a los romanos, muchas más. Y su manera de actuar es anuncia la palabra de Dios. Cuando llevan ya un tiempo caminando, cuando ya la ve que están un poco ya más o menos madura, pone allí un sacerdote, nombra un sacerdote y se va a otra. Pero él no se olvida de esas comunidades, le tiene un gran cariño, incluso en la lejanía les escribe esas cartas que se han convertido en palabra de Dios, les escribe esas cartas animándolos. Qué bonita la forma de actuar de San Pablo, creando comunidades cristianas, para que nos demos cuenta la importancia que tiene la comunidad cristiana. Fue el modo de actuar de San Pablo. Esto no lo podemos olvidar. Entonces, las comunidades cristianas son el ejemplo en el cual tenemos que mirarnos. ¿Qué hacían estas comunidades cristianas? Dicen, todo esto lo tenemos en los capítulos 2 y 4 de los Hechos de los Apóstoles. Aprovecho para decir que es un libro que tenemos que leer con frecuencia, que es como va naciendo la Iglesia, cómo va surgiendo la Iglesia. Y se ve una Iglesia joven, una Iglesia entusiasta, una Iglesia movida por el Espíritu Santo. Es una maravilla leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Además, yo diría que creo que es el libro más sencillo de leer. El Antiguo Testamento tiene sus dificultades. Hay que leerlo con ciertas claves. Ciertas frases de Jesús también son difíciles de entender y de interpretar.
Pero es que el libro de los Hechos de los Apóstoles es facilísimo de leer. Y vemos cómo es esa iglesia naciente, esa iglesia entusiasmada, esa iglesia joven. Tenemos que leerlo en varias ocasiones, sobre todo en el tiempo de Pascua, que es cuando en misa leemos ese libro, ¿no? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, en los capítulos 2 y 4 vemos que vivían unidos, que compartían sus bienes, que seguían las enseñanzas de los apóstoles, que se reunían para celebrar la Eucaristía todos los domingos, que se animaban mutuamente, que se comprometían con el seguimiento de Jesús. Ese es el espejo en el cual tenemos que mirarnos las parroquias. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Cómo vivían la primera comunidad cristiana? Yo le pregunto a mis chicos de confirmación, cuando tratamos este tema, voy punto por punto de estos que les he leído, que vienen además en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y 4, vienen ahí 2 textos, y les digo, voy punto por punto, ¿creéis que esto se vive? Y me van diciendo, no, 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 no y no, a todo no. Y yo le digo, porque vosotros no conocéis vuestra parroquia, por desgracia. Pero todo esto se vive. A lo mejor no con la pureza y con la fuerza que lo vivían los primeros cristianos, pero se vive. Por ejemplo, ¿compartían sus bienes? Claro que los compartimos. En mi parroquia la segunda colecta de todos los domingos es para Cáritas, para las personas más necesitadas. O sea, tenemos que ser optimistas porque vivimos la mayoría de estas cosas, pero no conformistas, porque probablemente en ninguna parroquia lo vivamos al 100%, como deberíamos vivirlo. Pero es que la vida cristiana es un camino de perfección. Entonces, bueno, lo importante es ponernos en camino, lo importante es ponernos a andar, y ya lo iremos viviendo en la medida que esto podamos. Pero en las primeras comunidades no todo era perfecto. Ese clima de comunión se rompe en el capítulo 6. Ahí se rompe ese clima de comunión. Esto para que no nos escandalice, para que no nos echemos las manos a la cabeza cuando en nuestras parroquias haya problemas. Claro que tiene que haber problemas. Claro que tiene que haberlos. Hay una convivencia, hay problemas. ¿Cuál es ese primer problema que sucede en las primeras comunidades cristianas? Dice, en aquellos días, los de lengua griega, porque había en las comunidades cristianas los de lengua griega, que era el idioma internacional de entonces. Es como ahora es el inglés, ¿no? El que sabe inglés se mueve por todo el mundo, por aeropuertos, por hoteles, por todo el mundo se mueve perfectamente con el inglés. Pues entonces era el griego. Y dice ahí el capítulo 6. En aquellos días los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no se atendían a sus viudas. Ahora, una viuda no es que tengan la mayoría de ellas una paga muy grande, ¿no? Pero tienen una paga, pueden vivir. Entonces no había asistencia social y vivían pues de la caridad de los demás. Pero los de lengua griega se dan cuenta que sus viudas, las viudas de lengua griega, no son tan bien atendidas como las de lengua hebrea. Ahí había un agravio comparativo y se queja. Y viene ese primer problema. Y yo digo, menos mal que hubo este problema, porque si en las primeras comunidades no hubiese existido ningún problema, ¿habrían sido un ejemplo para nosotros? Hay problemas y los problemas hay que afrontarlos, hay que enfrentarlos.
tengo una amiga que dice, no existen problemas, existen soluciones. Ole por mi amiga. No existen problemas, existen soluciones. A un problema hay que buscar una solución. No existe la comunidad perfecta. En todas puede haber problemas, en todas hay fallos, pero esos fallos, esos problemas, hay que intentar solucionarlos. Hay que intentar solucionar esos problemas. Vamos a ver, me estoy saltando todo, que es mucho lo que hay aquí, entonces imposible. ¿Qué hacen estas primeras comunidades cristianas? Solucionan el problema. No debemos asustarnos de que haya problemas. Lo que debe asustarnos es que no tengamos la madurez suficiente para solucionarlos. ¿Cómo solucionan este problema los apóstoles? Entre las viudas de lengua griega y las viudas de lengua hebrea. Los apóstoles saben hacer algo muy importante. Saben escuchar. Saben deliberar. Y buscan una solución. Con los de lengua griega y los de lengua hebrea. ¿Qué hacen? Nombran a esos primeros 7 diáconos. El diáconos, aquí conocéis los diáconos que tenemos en Cáceres, por ejemplo, mi amigo Tomás, que es muy amiguete mío, ¿no? Y con vosotras se lleva bien, ¿no? Tomás tiene su labor en la parroquia. La labor principal de un diácono es el servicio a los pobres, el servicio a los necesitados. ¿Qué dicen los apóstoles? Nosotros tenemos que encargarnos de la palabra de Dios. No podemos encargarnos también de las viudas griegas y de las viudas hebreas. Nombraron 7 diáconos y esos diáconos se encargan de atender a esas viudas de lengua griega y esas viudas de lengua hebrea. Esto es lo importante. Buscar soluciones. Acabo, y lo voy a leer, porque si no, no voy a saber decirlo, con lo siguiente. Al crecer el número de los discípulos, surgen los problemas. Esto pasa siempre. Es una crisis de crecimiento. El crecimiento provoca la crisis y la crisis correctamente tratada ayuda a crecer. Lo repito. Al crecer el número de los discípulos, surgen los problemas. Es una crisis de crecimiento. El crecimiento provoca crisis y la crisis, que es lo importante, correctamente tratada, ayuda a crecer. No nos asusten los problemas. Lo que tiene que asustarnos es que no sepamos solucionarlos, que no sepamos afrontarlos. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Pues que no nos pase a ninguno de nosotros lo de Santo Tomás. El gran error de Santo Tomás fue abandonar la comunidad. Y por eso no creyó en la resurrección de Jesucristo, lo central de nuestra fe. Y cuando Santo Tomás se incorpora, es cuando empieza a creer en la resurrección. Gracias a la confesión de los apóstoles, que no les creía mucho, pero gracias a que en esa comunidad encontró a Cristo. Y gracias a ese encuentro con Cristo, Santo Tomás dice esa frase preciosa: Señor mío y Dios mío. Que todos nosotros nunca nos apartemos de la comunidad y podamos decir siempre: Señor mío y Dios mío. Que así sea.